Muy buenas noches. Vamos a continuar con lo que es la unidad didáctica número 4. Ya hemos dado los 10 minutos de tolerancia para que puedan ingresar los diplomantes a la plataforma Moodle. Es nuestra última unidad que estamos llevando y tiene como título o como unidad didáctica técnicas y estrategias de evaluación en educación primaria, comunitaria, vocacional. Los contenidos que vamos a tomar en cuenta es estrategias de evaluación activa y participativa, uso de herramientas tecnológicas para la evaluación y la retroalimentación. Y tenemos aquí un pensamiento, ¿no?, que indica la tecnología al servicio de una retroalimentación efectiva y con sentido comunitario. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que la tecnología no solamente es importante para lo que va a ser el nivel primario, comunitario, vocacional, sino que está al servicio de todos los niveles, desde lo que es primaria, secundaria, universitario, ¿no? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta que es con sentido comunitario, porque aquí tenemos que trabajar a partir, ¿no?, de lo que es el uso de la tecnología. No solo mejora la retroalimentación educativa, haciéndola más rápida y personalizada, sino que también fortalece el aprendizaje en comunidad. Al integrar herramientas digitales con enfoque comunitario, se promueve la participación activa, el diálogo y el sentido de pertenencia, respetando la realidad y cultura del entorno donde se desarrolla la educación. Estrategias de evaluación activa y participativa. Las estrategias de evaluación activa y participativa constituyen un conjunto de métodos intencionadamente diseñados para que los estudiantes se involucren de manera consciente y activa en su proceso evaluativo. Esta participación no es simbólica ni anecdótica, sino estructural al diseño pedagógico y busca generar procesos de aprendizaje más reflexivos, autónomos y significativos. El rasgo distintivo de estas estrategias es que no se centran en evaluar el producto final o el rendimiento desde una lógica externa, sino en movilizar al estudiante como sujeto epistémico capaz de pensar sobre su propio aprendizaje y el de otros, integrando dimensiones cognitivas, emocionales y actitudinales. Se caracterizan por fomentar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Utilizar instrumentos como portafolios, diarios de aprendizaje, rúbricas, proyectos comunitarios, mapas conceptuales, etcétera, ¿no? Aportar a una educación más formativa, reflexiva y contextualizada. Estas estrategias desplazan el eje del control docente hacia la autorregulación del estudiante. Favorecen la toma de conciencia del estudiante sobre cómo aprende, qué les resulta difícil, por qué y qué puede hacer al respecto. Promueve una relación
horizontal con el conocimiento, donde el error es visto como un insumo para aprender y no como un fracaso. Además, permite que la evaluación se contextualice, vinculándose con situaciones reales o significativas para los estudiantes, a nivel comunitario o disciplinario. Fomenta el juicio crítico al desarrollar instancias donde el estudiante debe valorar, justificar y argumentar sus decisiones o productos. Debe integrar diversos lenguajes y formatos evaluativos, no solo pruebas escritas que comúnmente hemos ido realizando, ¿no? Sino también exposiciones orales donde ellos pierden el miedo y tienen esa fluidez en el lenguaje. Mapas conceptuales, portafolios, diarios, simulaciones, etcétera, que atienden a distintos estilos de aprendizaje. Por tanto, la evaluación activa y participativa no es solo una técnica, sino una postura pedagógica que reconoce la diversidad de nuestras aulas. Rompe con la idea de una evaluación estandarizada y homogeneizante. Reconfigura el rol del estudiante como protagonista consciente de su formación. Esto requiere de un docente que diseñe situaciones de evaluación con sentido, que facilite la participación real del estudiante y que propicie una cultura evaluativa donde la participación sea constante, profunda y con consecuencias formativas. Como en la imagen podemos observar, ¿no? En la ilustración, uno de los niños está totalmente perdido, no sabe qué va a responder, la otra niña está sorprendida y el otro niño está feliz y contento, ¿no? Porque seguramente su docente ha tomado en cuenta estas estrategias de evaluación activa y participativa. Vamos a ir analizando estos métodos y herramientas de evaluación para medir la creatividad y la innovación en los estudiantes. Y para esto tenemos los portafolios creativos. Seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes trabajan en escuelas populares Don Bosco y han trabajado ya con estos portafolios creativos. Yo en el pregrado trabajo con mis estudiantes, ¿no? De taller de lenguaje, este portafolio creativo también. Y seguramente cada uno de ustedes tal vez no tienen solamente el portafolio del estudiante, también tienen el portafolio creativo del docente, ¿no? Es una recopilación de trabajos del estudiante, son evidencias que muestran los progresos, los logros y productos creativos durante un periodo determinado, ¿no? Entonces, es una herramienta este portafolio creativo metodológica y evaluativa que permite documentar de forma estructurada y reflexiva el logro de la creatividad e innovación de un estudiante a lo largo de un periodo. No se trata de la simple recolección de trabajos, sino de una construcción deliberada en la que cada evidencia es seleccionada, justificada e interpretada por el propio estudiante, como ahí podemos ver, dice, ¿no? Según la misma normativa del ministerio, un portafolio es una colección de producciones escogidas por los propios estudiantes, que se usa para examinar los logros, dificultades, progresos y procesos en relación a las competencias. Promueve la reflexión activa sobre su propio aprendizaje. Y ahí dice, yo, Héctor, digo, es importante contar con un portafolio para ser más organizado. En su portafolio tenemos las evidencias, que son los reportes de prácticas, las investigaciones, los prototipos y los exámenes. Por ejemplo, yo hago trabajar a mis estudiantes
de acuerdo a los momentos metodológicos, la teoría, la práctica, la valoración y la producción. Y esto yo les explico desde un principio cómo van a ellas trabajar y en las evidencias que van a poner en estos cuatro aspectos. Ahora hace mucho la creatividad de los estudiantes porque nos presentan portafolios de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus iniciativas, de acuerdo a su creatividad, y realmente hay veces nos sorprenden, ¿no? Entonces, el portafolio creativo también utilizamos para recoger progresos, decisiones, exploraciones, errores, reformulaciones y productos finales, permitiendo visibilizar el pensamiento creativo en acción. Este instrumento se sustenta en enfoques formativos y cualitativos de evaluación y se puede estructurar con distintos componentes. Puede haber el registro de procesos, las bitácoras, y estas bitácoras ustedes lo pueden realizar en una hojita, ¿no? Y pueden echar la metacognición, qué he aprendido, cómo he aprendido, para qué he aprendido, cómo lo pongo en práctica, etcétera. Inclusive ustedes pueden darnos un bosquejito, ¿no? Los bocetos, los esquemas, los productos intermedios y finales, la producción de sus textos, las justificaciones y reflexiones sobre las decisiones tomadas, las rúbricas de coevaluación y autoevaluación, las evidencias del impacto de los proyectos que están tomando en cuenta. Esto puede ser en la comunidad o en el aula. Seguramente en su escuela ustedes cuentan con espacios verdes, que tal vez hay que hacer un proyecto para mejorar el jardín de la escuela o tal vez un proyecto para la limpieza de nuestra escuela, etcétera, ¿no? Y ya con la 1565 hemos trabajado lo que son los proyectos educativos, y así que cada uno de nosotros sabemos que estos proyectos educativos debemos trabajarlos para hacer que la educación sea activa, ¿no? Se trabaje en equipo. Entonces, este portafolio creativo permite una trazabilidad real del progreso creativo, mostrando no solo el qué se produjo, sino el cómo se pensó, modificó y concretó una idea en base a criterios de originalidad, pertinencia, viabilidad y mejora continua. ¿Cuál es su ventaja? ¿No? El desarrollo específico y teórico de la ventaja mencionada es que permite la evaluación del proceso creativo, fomenta la autoevaluación y la reflexión. Este portafolio, como estamos viendo, tiene ventajas pedagógicas clave y bien delimitadas, especialmente cuando se trata de evaluar competencias complejas, como la creatividad y la innovación. Evalúa el proceso, no solo lo que va a ser el producto. La creatividad no siempre se manifiesta de manera inmediata ni lineal. El portafolio permite captar el camino recorrido, incluyendo dudas, errores, decisiones descartadas, exploraciones divergentes, etc. Esto permite al docente comprender la lógica creativa del estudiante y al estudiante reconocer su propia forma de construir soluciones innovadoras. Habíamos visto cuando, o sea, en la tercera clase cuando yo les contaba, ¿no? Que una niña estaba mal, no sabía leer, escribir, pero sí sabía ella dar soluciones, ¿no? Cuando tenía sus animalitos y los pastoreaba y sabía cuántos animalitos tenía, sabía los nombres de sus animalitos y cuando a sus hermanitos les dolía algo, ella sabía preparar los mates, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de las inteligencias múltiples de Gardner, que dice, la inteligencia es la capacidad de dar soluciones, ¿no? Entonces, la niña estaba dando soluciones a los problemas que tenía, ¿no?
Entonces, esto es especialmente importante en evaluaciones auténticas, donde interesa tanto el desempeño como la construcción del desempeño. Fomenta la autoevaluación y la reflexión metacognitiva. La elaboración de un portafolio requiere que el estudiante seleccione, justifique y explique cada parte de su trabajo. Este ejercicio es clave para fortalecer la metacognición, ya que implica preguntarse, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Qué cambió en mi forma de pensar desde el inicio? ¿Cómo resolví esta dificultad? ¿Qué aprendí del proceso? Este tipo de reflexión sistemática no solo mejora la conciencia sobre el aprendizaje, sino que favorece el desarrollo de autonomía, pensamiento crítico y creatividad consciente, tres pilares de una educación innovadora y creativa. Permite retroalimentación continua y personalizada. Al tener evidencia progresiva del proceso creativo, el docente puede brindar retroalimentaciones puntuales, situadas y oportunas, ajustadas a las decisiones y avances reales del estudiante, y no solo a su producto final. Esto transforma la evaluación en un espacio de acompañamiento pedagógico real. ¿En qué consiste esta estrategia? En un desarrollo profundo y contextualizado, ¿no? El portafolio creativo cobra aún más sentido cuando se vincula a proyectos de aula que abordan problemáticas reales del contexto escolar o comunitario, dentro de una perspectiva de una innovación en la educación. Esto lo convierte en una estrategia metodológica activa, ¿no? Basada en aprendizaje significativo, y el aprendizaje significativo es pues participativo. Los estudiantes aprenden mejor cuando lo hacen y tienen conexión con su realidad. Aplicación situada de conocimientos. No se trata de repetir conceptos como en el aprendizaje conductista, ¿no? Memorizar, memorizar y repetir, sino de integrar saberes para transformar una situación real. Tiene que haber un compromiso social y ético. La creatividad no es abstracta, sino que tiene efectos concretos sobre el entorno. ¿Cómo funciona la estrategia en la práctica? Debemos hacer la identificación de una problemática real, por ejemplo, ¿no? Tal vez falta de participación de los estudiantes. eh, Hablábamos de la alimentación, la anterior, lo que era una participación, ¿no? Tal vez poner desconocimiento del, de lo que es los alimentos formadores, reguladores, energéticos, etcétera, ¿no? Entonces hay un diseño de una propuesta creativa o innovadora. El estudiante piensa en soluciones posibles desde, desde su contexto, ¿no? El desarrollo del proyecto en el aula o comunidad se lleva a cabo con acciones o propuestas que buscan incidir en la realidad. El registro en el portafolio, todo el proceso se documenta en el portafolio, permitiendo evaluar la originalidad de la propuesta, la coherencia entre el diagnóstico, la idea y la ejecución, la capacidad de adaptación y mejora, el impacto logrado y proyectado. El portafolio creativo es una herramienta metodológica potente, no solo porque evalúa lo que el estudiante crea, sino cómo lo crea, por qué lo crea y para qué lo crea. Su ventaja radica en que permite evaluar procesos complejos y fomentar habilidades metacognitivas fundamentales, como la estrategia de innovación, la participación activa, ¿no? Articula la evaluación con el aprendizaje situado, permitiendo que la creatividad tenga un sentido social y transformador
vinculado a proyectos que responden a problemáticas reales del entorno. Ahora, no solamente podemos trabajar los proyectos, podemos ver otras estrategias activas para trabajar con los estudiantes, ¿no? Entonces, en cuanto a las estrategias, incluir borradores, esquemas y versiones finales. También tenemos en cuanto a las métodos y herramientas de evaluación para medir la creatividad y la innovación en los estudiantes, la evaluación basada en proyectos, la ABP, que es una metodología que evalúa el desempeño del estudiante mediante proyectos que implican la resolución de problemas reales. La evaluación basada en proyectos es un modelo que desplaza a la evaluación tradicional de contenidos por una evaluación centrada en el desempeño complejo del estudiante en contextos auténticos. Se evalúa lo que el estudiante hace con lo que sabe, cómo aplica, transfiere, integra y adapta conocimientos para resolver una problemática real, contextualizada y relevante. Esta forma de evaluación no se limita a calificar un producto final, sino que considera todas las etapas del proceso del proyecto, desde la identificación del problema, la formulación de preguntas, la planificación, la toma de decisiones, la ejecución y la reflexión sobre los resultados. Se evalúa el aprendizaje en acción, no la repetición de información. Se reconoce al estudiante como autor, decisor y productor del conocimiento situado. Hemos tenido lo que era la feria, ahorita se me ha ido el nombre, en todas las instituciones, de acuerdo a un instructivo, hemos hecho la feria de talentos, ¿no? Y ahí estuve como jurado y había un niño del nivel primaria de una unidad educativa que llevó como producto su libro de poemas. Y era un proyecto que el profesor había realizado en el curso para que los estudiantes puedan escribir textos de acuerdo a sus capacidades, los textos que a ellos les gustaba. Habían hecho cuentos, leyendas, se han hecho contar con sus abuelitos los cuentos o las leyendas y ellos han recopilado. Pero este niño había producido sus propios poemas. Bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque lo presentó en un proyecto y presentó los poemas y además recitó en la L3, no, perdón, en la L2, en Aymara. Y así de esa manera, por ejemplo, como yo estaba en la parte humanística, han presentado libros que ya tenían derechos de autor. Uno de secundaria, por ejemplo, ha presentado un libro sobre la historia de Ciudad Satélite que se encuentra en la ciudad del Alto y era pues una de las ciudades que primeras en la ciudad del Alto. Y él no había vivido ahí, sino que había venido de otra zona y le ha impactado tanto esa zona que él ha creado su libro. Entonces nosotros también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que trabajar en estos proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué componente se considera en la evaluación de proyectos? Es multidimensional y suele considerar los siguientes aspectos: la definición y comprensión del problema real abordado, la capacidad de formular preguntas claves, hipótesis viables, el diseño de proyectos, la creatividad, la factibilidad, la coherencia, el trabajo colaborativo y los roles asumidos, la aplicación integrada de saberes interdisciplinarios, la resolución de obstáculos y la toma de decisiones. El punto final, el impacto, la claridad, la innovación, la presentación y defensa argumentada del proceso. Ahí los estamos volviendo líderes, los estamos volviendo constructores de su aprendizaje. La reflexión crítica individual y colectiva, la auto y la coevaluación. La evaluación, por tanto, es tanto formativa como sumativa.
cualitativa en su enfoque y rica en herramientas como rúbricas, diarios de proyecto, bitágoras de grupo, exposiciones, coevaluaciones y entrevistas. En cuanto a los fundamentos pedagógicos, la ABP se sustenta en enfoques constructivistas, ¿no? Tomando en cuenta a Piaget, Vygotsky, Ausubel, ¿no? También socioculturales. Hay otra vuelta tenemos a Vygotsky y activos del aprendizaje que ven al estudiante como un agente autónomo, capaz de identificar problemas reales y diseñar soluciones viables conectadas con su entorno. En términos evaluativos, se alinea con la evaluación auténtica, donde se valora el desempeño de contextos reales o simulados significativos. La evaluación formativa continua, donde cada fase del proyecto permite revisar, ajustar y mejorar. La evaluación situada, que reconoce al aprendizaje como una parte de una práctica contextual y social. ¿Cómo se vincula esta estrategia, ¿no? Con lo que va a ser la educación? No solo es una metodología didáctica, sino una estrategia de innovación educativa, porque transforma radicalmente la forma en que se concibe el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Cuando se integra con la realidad de la comunidad escolar, se convierte en una herramienta para intervenir y transformar contextos concretos, articulando lo académico con el entorno, con la sociedad. Como hemos dicho, ¿no? El estudiante, el objetivo que nosotros tenemos que tener en el estudiante es que el estudiante aprenda. Y ese aprender lo lleve a transformar su realidad. En esta estrategia, el problema no es ficticio, nace de una necesidad real detectada por los propios estudiantes o el docente. El conocimiento no es decorativo, se aplica directamente para generar propuestas, prototipos, acciones y soluciones contextualizadas. La creatividad se convierte en una acción concreta y transformadora, no es una actividad aislada. El aula se abre al territorio, se genera una interdependencia entre el proyecto y la comunidad, lo cual fortalece la pertinencia del aprendizaje. Por lo tanto, evaluar en el aprendizaje basado en proyectos, evaluar no solamente lo aprendido, sino el impacto real del aprendizaje en la vida del estudiante y su entorno. Podemos ver como un ejemplo, ¿no? Un grupo de estudiantes detecta que hay bajo reciclaje en la escuela. Entonces diseñan una campaña educativa, crean contenedores diferenciados para material reutilizado y pueden elaborar, ¿no? En lo que es el YouTube, videos, ¿no? Como por ejemplo, en un curso he visto que habían hecho sobre la contaminación del medio ambiente y decían, por favor, manden a este video sus likes porque queremos ganar. Entonces, miren, ahí están trabajando en este proyecto y pueden elaborar videos, afiches, cuadros, dependiendo del curso, ¿no? ¿No? Que están nuestros estudiantes. Durante este proceso aplican saberes de diferentes materias, ¿no? Matemáticas, lenguaje, etcétera. Y el docente evalúa la comprensión del problema, el diseño de soluciones, la ejecución, la colaboración, el impacto real y la reflexión final. Cada aspecto es evidenciado en un portafolio del proyecto. Los 5 beneficios del aprendizaje basado en proyectos es que es una evaluación integral, un desarrollo de habilidades de investigación, preparación para el mundo real, la colaboración y la motivación intrínseca. En cuanto a las ventajas, evalúa habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad aplicada. En cuanto a las estrategias de innovación educativa que busca responder a problemáticas reales de la comunidad escolar, desarrollando proyectos de aula. En cuanto
a las tareas de pensamiento divergente. ¿Qué son las tareas de pensamiento divergente? Son actividades diseñadas para estimular la producción de múltiples ideas, perspectivas o soluciones frente a un mismo estímulo, situación o problema, a diferencia del pensamiento convergente que busca una única respuesta correcta. El pensamiento divergente abre al campo de posibilidades permitiendo explorar la creatividad, la imaginación y la innovación del estudiante. Este tipo de tareas no buscan verificar si el estudiante sabe algo, sino cómo es capaz de producir, transformar, combinar o proponer a partir de un desafío abierto. No se trata de responder correctamente, sino de pensar más allá de lo evidente. Entonces, para resumir, las tareas de pensamiento divergente son actividades que promueven la generación de múltiples respuestas o ideas frente a un mismo problema. Aquí como ejemplos tenemos el ejercicio de lluvia de ideas o planteamiento de múltiples soluciones a un caso. En cuanto a las estrategias, identificar nuevas oportunidades, encontrar formas creativas de resolver problemas. Y podemos hacer uno, definir el juicio, ¿no? Buscar la cantidad, buscar la novedad y hacer conexiones. ¿Cómo se diseñan? Estas estrategias pueden presentarse como preguntas abiertas, desafíos creativos, problemas hipotéticos o situaciones que admiten múltiples enfoques. Algunos ejemplos incluyen cuántos usos distintos se te ocurren para elaborar un video. Propon 5 maneras distintas de resolver un conflicto entre compañeros. ¿Qué pasaría si en vez de tener 24 horas el día tuviera 30? Inventa un objeto que solucione un problema cotidiano en tu comunidad. Rediseña un juego clásico cambiando sus reglas por completo. Entonces, en cuanto a la estrategia de evaluación activa y participativa, la tarea de pensamiento divergente se inserta dentro de un modelo de evaluación formativa y participativa, ya que pone al estudiante en el centro del proceso de producción de conocimiento, no como un repetidor, sino como un creador. Favorece la exploración de ideas sin miedo al error, promoviendo una cultura de apertura, flexibilidad y riesgo creativo. Permiten al docente visibilizar procesos mentales complejos como la asociación libre, el pensamiento lateral, la síntesis personal, la extrapolación o la anticipación de consecuencias. Se puede ampliar tanto de manera individual como grupal e incluso en formatos interdisciplinarios. La ventaja principal de esta estrategia radica en que permite evaluar dimensiones que habitualmente no se capturaban con instrumentos tradicionales, como la fluidez verbal o ideacional, cantidad de ideas generadas, como estamos viendo en el foquito de la imagen, ¿no? Flexibilidad cognitiva, variedad de categorías o enfoques propuestos, originalidad, ¿no? O rareza de las respuestas, elaboración o nivel de desarrollo de cada idea. Estas dimensiones se pueden registrar y valorar con herramientas como rúbricas creativas, listas de cotejo evaluativas, registros de observación o autoevaluaciones reflexivas. Además, estas tareas nos van a permitir detectar talentos creativos ocultos, ampliar los criterios de valoración del desempeño y respetar la diversidad de estilos cognitivos, reconociendo que no todos los estudiantes piensan igual ni llegan al conocimiento por los mismos caminos. Las tareas del pensamiento divergente promueven que los estudiantes generen múltiples ideas frente a un mismo problema, activando su creatividad. Como estrategia fomentan la exploración libre, el riesgo creativo y la participación genuina.
Su ventaja es que permite evaluar aspectos como la fluidez, flexibilidad y originalidad del pensamiento que no se capturan en evaluaciones tradicionales. Tenemos los mapas conceptuales y organizadores gráficos que muchos de nosotros trabajamos en aula, ¿no? Es la representación visual de conocimientos que presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema usando etiquetas, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos mapas conceptuales u organizadores, ¿no? Son herramientas visuales que representan el conocimiento de forma estructurada y jerárquica, mostrando las relaciones entre conceptos mediante nodos, que son los conceptos, y enlaces, que son las relaciones que llevan etiquetas que explican el tipo del vínculo, ¿no? Cuando fue desarrollado con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Ahí tenemos en la imagen concepto, palabra de enlace, concepto, 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 palabra de enlace, concepto, concepto, etcétera, ¿no? Entonces, los organizadores gráficos incluyen una variedad más amplia de esquemas visuales, como los diagramas de flujo, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, las tablas comparativas. Estas son técnicas sintetizadoras del lenguaje que nosotros damos a nuestros estudiantes para ayudar a comprender, ¿no?, los contenidos. Y también nos ayudan a organizar y representar información compleja de forma clara y accesible. Ambos métodos, los mapas conceptuales y los organizadores gráficos, permiten representar y externalizar el pensamiento, facilitando la comprensión profunda, la síntesis y la conexión entre ideas. En cuanto a las ventajas pedagógicas y evaluativas, ayudan a organizar ideas complejas y visualizar relaciones, facilitan la comprensión y organización del conocimiento, permite que los estudiantes identifiquen las ideas principales y las relaciones clave, ayudándolos a construir un mapa mental coherente y significativo del contenido. Promueve el aprendizaje significativo y la integración interdisciplinaria. La visualización y conexión se fomenta, ¿no?, la relación entre distintos conceptos o áreas, superando el aprendizaje fragmentado. Favorecen la metacognición al elaborar mapas. Los estudiantes reflexionan sobre cómo entienden el contenido, identificando vacíos y errores conceptuales, lo que es clave para la autoevaluación. Son instrumentos formativos y sumativos, se pueden utilizar para evaluar el grado de comprensión, la capacidad de síntesis, la organización lógica del conocimiento y la originalidad en la representación. Desarrollan habilidades de comunicación visual, facilitan la presentación clara y estructurada del conocimiento, mejorando la expresión y argumentación. En cuanto a las estrategias para su uso en la evaluación activa y participativa, se debe diseñar tareas donde los estudiantes elaboren mapas conceptuales para resumir un tema o resolver problemas. Integrar mapas y organizadores en portafolios o diarios de aprendizaje para evidenciar la evolución del conocimiento. Promover la coevolución mediante la revisión crítica de mapas elaborados por pares van a estimular el diálogo y la discusión. Utilizar mapas como base para exposiciones orales o debates donde el estudiante explique y defienda las conexiones propuestas. Incorporar rúbricas específicas que valoren la precisión conceptual, la claridad de relaciones y la creatividad en la presentación. Los mapas conceptuales y organizadores gráficos son herramientas visuales poderosas que facilitan la comprensión y organización del conocimiento. Como estrategia de evaluación activa, permiten que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes
integren conceptos y expresen su pensamiento de forma clara y estructurada. Además, fomenta la metacognición, la comunicación afectiva y el aprendizaje significativo. Las rúbricas detalladas para la evaluación creativa. Una rúbrica es una herramienta de evaluación que permite describir de forma clara y estructurada los niveles de rendimiento esperados en una tarea, actividad o proyecto. Está dividida en criterios específicos que se califican en varios niveles, facilitando tanto al docente como al alumno comprender lo que se espera y cómo mejorar. Se organiza en una matriz donde filas corresponden a los criterios, como podemos ver aquí en el ejemplo, ¿no? Entonces, donde las filas corresponden a los criterios y las columnas a los niveles. Y aquí se puede poner, por ejemplo, desde insuficiente hasta excelente, o se puede poner, digamos, muy bueno, bueno, regular, malo, o podemos poner 5, 4, 3, 2, etcétera, ¿no? Como ustedes pueden ver, ahí dice excelente, bueno, regular, y ahorita no leo muy bien, pero dice insuficiente, y tenemos organización, variedad de evidencias, calidad y pertinencia, reflexión, presentación general, ¿no? Entonces, el contexto de la evaluación creativa, la rúbrica permite definir con claridad qué significa ser creativo en una tarea determinada, desglosando la creatividad en dimensiones como la originalidad, la fluidez o cantidad de ideas, elaboración o desarrollo de ideas, pertenencia o funcionalidad, la innovación aplicada. Esta estructuración facilita que tanto el docente como el estudiante entiendan qué aspectos se valoran y cómo se pueden mejorar. En cuanto a las ventajas, hace que la evaluación sea más consciente y objetiva, además de una mejor comunicación de las expectativas de los profesores y de los niveles de rendimiento. La claridad y transparencia en la educación. Los estudiantes conocen desde el inicio qué se espera, lo que reduce la ambigüedad y la ansiedad evaluativa. La objetividad y coherencia permite al docente calificar con criterios uniformes, minimizando la subjetividad y la arbitrariedad. La retroalimentación formativa ofrece un diagnóstico claro sobre fortalezas y áreas de mejora, facilitando el aprendizaje progresivo. Promueve la autoevaluación y coevaluación. Los estudiantes pueden utilizar la rúbrica para valorar su propio trabajo o el de sus pares, desarrollando autonomía y pensamiento crítico. Fomentan el desarrollo de competencias complejas al desglosar la creatividad en competencias observables, se facilita el seguimiento y el fortalecimiento de estas habilidades. En cuanto a las estrategias para el diseño y uso de rúbricas en evaluación, tienen un diseño participativo. Se debe incluir a los estudiantes en la construcción o revisión de la rúbrica para aumentar el compromiso y la comprensión del proceso evaluativo. La contextualización, adaptar criterios y niveles al tipo de tarea, disciplina y contexto educativo, evitando descripciones genéricas o abstractas. Uso formativo continuo, aplicar la rúbrica no solo para calificar al final, sino durante el proceso para guiar ajustes y mejoras. La integración con otras herramientas, completar la rúbrica con portafolios diarios reflexivos o presentaciones para una evaluación más integral. La capacitación docente, formar a los evaluadores en la interpretación y aplicación coherente de la rúbrica para garantizar su efectividad. Las rúbricas detalladas son instrumentos esenciales para evaluar la creatividad con objetividad y claridad. Facilitan la comprensión de las expectativas, ofrecen retroalimentación constructiva y promueven la autoevaluación como estrategia. Su diseño participativo y contextualizado
potencia el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias creativas. Las técnicas de evaluación formativa, ¿no? Pueden ser con participación o sin participación de los alumnos, ¿ya? Entonces, estas nos permiten recopilar información relevante sobre el proceso de aprendizaje con el propósito de retroalimentar y mejorar dicho proceso de forma continua. Se divide, ya les dije, en dos grupos, ¿no? Con la participación del alumno, sin la participación directa del alumno. Cuando estamos hablando, ¿no? Cuando es la participación directa del alumno, el docente observa, analiza o evalúa sin que el estudiante intervenga activamente en la recopilación de información. Con participación del alumno, el estudiante se involucra activamente en la evaluación de su propio proceso o del grupo mediante autoevaluaciones, coevaluaciones, etc. En cuanto a las técnicas sin participación directa del alumno, la revisión de trabajos personales y grupales, análisis detallado de tareas, proyectos o producciones para identificar aciertos, errores y oportunidades de mejora. En observación directa del alumno, seguimiento sistemático y planificado de comportamientos, actitudes y desempeño en diferentes situaciones. La observación del grupo, ¿no? Registro y análisis de la dinámica grupal, cooperación, liderazgo y resolución de conflictos. En la observación sistemática, la utilización de listas de cotejo o escalas para sistematizar y objetivizar la observación. El análisis de grabaciones de audio y video, revisión de registros audiovisuales para evaluar aspectos específicos con mayor detalle y objetividad. Estas técnicas permiten al docente identificar patrones, dificultades y avances reales que muchas veces no son detectados en evaluaciones tradicionales. En cuanto a las ventajas de las técnicas sin participación, permite una evaluación objetiva y basada en evidencias concretas. Facilitan la detección temprana de dificultades y necesidades de apoyo. Proveen datos para planificar intervenciones pedagógicas ajustadas al ritmo y el estilo del alumno o grupo. Permiten realizar evaluaciones continuas y sistemáticas sin interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias para aplicar técnicas sin participación. Planificación y sistematización. Diseñar instrumentos claros y estandarizados para la observación y revisión, como listas de cotejo o rúbricas. Registro constante, llevar bitácoras o bases de datos para dar seguimiento longitudinal al desarrollo de habilidades. El análisis colaborativo, compartir observaciones con otros docentes o con los propios estudiantes en momentos de retroalimentación. Complementación con técnicas, con participación, integrar estos datos con la perspectiva del estudiante para enriquecer la evaluación. Las técnicas de evaluación formativa sin participación del alumno ofrecen información objetiva y sistemática para ajustar la enseñanza y el aprendizaje. Su aplicación planificada y continua permite detectar necesidades y potenciar avances sin interrumpir el proceso, ¿no? Y estas son integradas con técnicas participativas, fortalecen una evaluación integral y activa. En cuanto a la evaluación formativa, tenemos 12 formas de aplicarla. La observación, las preguntas, las organizaciones de gráficos, la evaluación de pares, los cuestionarios sin calificar, los ejercicios escritos, las pruebas de diagnóstico, las representaciones visuales, la evaluación sinestésica, la reseña, las respuestas de opción múltiple y los trabajos grupales. La creación de criterios de evaluación claros y transparentes. Implica establecer pautas explícitas, detalladas y comprensibles que definan los estándares y expectativas sobre el desempeño esperado en actividades académicas.
Estos criterios no solo indican qué se debe evaluar, sino cómo y con qué grado de calidad, permitiendo que la evaluación sea un proceso coherente, justo y sistemático. Estos criterios pueden articularse en diferentes formatos: rúbricas, listas de cotejo, descriptores de desempeño o estándares de logro, siempre orientados a describir dimensiones concretas del aprendizaje que sean específicos y contextualizados, ajustados al contenido, objetivos, nivel educativo, medibles y observables como indicadores que permitan valorar el desempeño de forma objetiva, comprensibles y accesibles, redactados en un lenguaje claro para estudiantes y docentes, coherentes con propósitos formativos, orientados no solo a calificar, sino a facilitar el aprendizaje de mejora continua. En cuanto a los criterios de clasificación, tenemos según su finalidad y función los tipos de evaluación: función formativa, función sumativa. Según su extensión, evaluación global, evaluación participativa. Según agentes evaluadores, forma evaluación interna, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación y la evaluación externa. Según el momento de aplicación, evaluación inicial, evaluación procesual y evaluación final. Según el criterio de comparación, referencia o evaluación criterial, referencia o evaluación normativa. En cuanto a la importancia de la creación de criterios de evaluación claros y transparentes, tenemos la claridad en las expectativas y dirección del aprendizaje. Cuando los estudiantes conocen los criterios precisos que se usarán para evaluar sus procesos, pueden dirigir su esfuerzo de manera focalizada, sabiendo qué aspectos priorizar y cómo alcanzar un desempeño superior. Esto está en línea con la teoría de aprendizaje autorregulado, que señala que la claridad en las metas facilita el control y monitoreo del propio aprendizaje, ¿no? Entonces ayuda a los estudiantes a entender lo que se espera de ellos, reduciendo la ambigüedad en el proceso de evaluación. Promoción de la equidad y justicia educativa. Criterios claros y transparentes reducen la subjetividad en la evaluación, minimizando la influencia de prejuicios, sesgos o interpretaciones arbitrarias. Esto es clave para garantizar la equidad en la valoración y fortalecer la confianza en el sistema educativo. Entonces, criterios claros ayudan a garantizar que todos los estudiantes sean evaluados de manera justa y consciente. Facilita la autoevaluación y la evaluación formativa. Cuando los estudiantes disponen de criterios explícitos, pueden comparar sus desempeños con estos estándares, identificar fortalezas y debilidades y planificar estrategias de mejora. Esta práctica promueve la metacognición y la autonomía, pilares fundamentales para un aprendizaje profundo. Entonces va a permitir a los estudiantes reflexionar sobre su propio trabajo e identificar áreas de mejora. Mejora la motivación y el compromiso. La transparencia en la evaluación genera un clima de confianza y seguridad, disminuyendo la ansiedad y aumentando la motivación intrínseca. Al saber cómo serán evaluados, los estudiantes perciben que la evaluación es un proceso justo y orientado a su desarrollo, lo que fortalece la disposición al esfuerzo y la persistencia. Cuando los estudiantes conocen los criterios de evaluación, pueden sentirse más motivados para alcanzar las metas establecidas. La relación con la evaluación activa y participativa, los criterios claros y transparentes son una condición, ¿no?, para que la evaluación sea verdaderamente activa y participativa, pues empodera a los estudiantes al convertirlos en sujetos informados de su propio proceso evaluativo. Permite la integración de la autoevaluación y la coevaluación, componentes esenciales en modelos formativos modernos.
facilita la comunicación efectiva y el diálogo pedagógico entre docentes y estudiantes, enriqueciendo la retroalimentación. Favorece la construcción colaborativa de conocimiento y la reflexión crítica, vinculando la evaluación con el aprendizaje autorregulado. En cuanto a las implicancias prácticas y estrategias para los docentes, diseñar criterios en conjunto con estudiantes, involucrarlos en la definición o ajuste de los criterios, genera compromiso, comprensión y mayor responsabilidad. Elaborar descriptores claros y diferenciados para cada nivel, ¿no? Evitando términos vagos, comunicar y socializar los criterios con anticipación, explicarlos antes de iniciar la actividad para orientar el proceso, utilizar criterios para la retroalimentación formativa, no solo para calificar, sino para guiar la mejora continua. Revisar y ajustar criterios periódicamente para asegurar pertinencia, calidad y adecuación a los cambios curriculares o contextuales. La creación de criterios claros y transparentes es fundamental para orientar, motivar y evaluar, ¿no?, con justicia el aprendizaje. Asegura que tanto docentes como estudiantes compartan una comprensión común de las expectativas y estándares. Facilita también la autoevaluación, la coevaluación y retroalimentación, pilares de una evaluación activa y participativa. Además, ¿no? Contribuye a generar un ambiente educativo justo, equitativo y centrado en el desarrollo integral del estudiante. Componentes de criterios de evaluación. Vamos a hablar de estos componentes de evaluación. En cuanto a la especificidad, aquí estamos viendo 4 componentes, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno y vamos a ir con el primero. La especificidad en los criterios de evaluación se refiere a las capacidades de estos para definir con precisión y detalle las conductas, productos o desempeños esperados, evitando ambigüedades y generalizaciones que dificulten su interpretación y aplicación. Este componente es esencial para establecer un marco claro que oriente tanto la observación como el juicio evaluativo, facilitando la congruencia entre lo planificado y lo evaluado. Desde una perspectiva epistemológica, la especificidad contribuye a la objetivación del conocimiento evaluado, delimitando con rigor el constructo que se pretende medir. La medibilidad implica que los criterios sean susceptibles de ser evaluados mediante evidencias observables y medibles, posibilitando la objetividad y la reproducibilidad del proceso evaluativo. La medibilidad es un requisito epistemológico que asegura que los juicios de valor estén fundados en información concreta y verificable, garantizando así la validez y confiabilidad de la evaluación. Este componente exige que los criterios se expresen en términos operacionalizables, promoviendo la transparencia y la claridad en la valoración. La relevancia corresponde a la pertinencia y adecuación de los criterios con respecto a los objetivos de aprendizaje y las competencias que se busca desarrollar, asegurando que la evaluación esté alineada con el propósito formativo. Este componente resalta la dimensión teológica de la evaluación, donde los criterios deben contribuir directamente a la construcción del aprendizaje significativo y la formación integral del estudiante. La relevancia evita la dispersión o inclusión de aspectos marginales que no aportan valor al proceso educativo ni al desarrollo de habilidades pretendidas.
Y por último, tenemos la flexibilidad, que se refiere a la capacidad de los criterios para adaptarse a contextos diversos, estilos cognitivos variados y formas múltiples de expresión del aprendizaje, reconociendo la heterogeneidad y singularidad de los sujetos evaluados. Este componente es fundamental para promover la justicia y la equidad, facilitando una evaluación inclusiva que respete la diversidad y no se limita a formatos o respuestas uniformes. La flexibilidad permite que los criterios funcionen como guías generales más que como reglas rígidas, favoreciendo la valoración contextualizada y sensible a las particularidades. La eficacia y legitimidad de los criterios de evaluación corresponden, ¿no?, a la interrelación coherente entre estos cuatro componentes. La especificidad asegura claridad y dirección. La mediabilidad garantiza objetividad y rigor. La relevancia aporta sentido y finalidad. Y la flexibilidad posibilita inclusión y adaptabilidad. La tensión y el equilibrio entre estos aspectos configuran la calidad y pedagogía del proceso evaluativo, permitiendo que la evaluación se construya como una práctica reflexiva, justa y orientada al desarrollo del potencial humano. Aquí vemos una rúbrica que es una herramienta valiosa para presentar criterios de evaluación y ahí tenemos el criterio, donde tenemos cuatro criterios. Uno, el contenido; dos, la claridad; tres, la creatividad; cuatro, el uso de recursos visuales. Y en cuanto a la rúbrica, vamos a ver los parámetros de evaluación. Excelente, 4; bueno, 3; satisfactorio, 2; insuficiente, 1. Estrategias para la implementación de criterios de evaluación claros y transparentes. Presentación y socialización de los criterios. La presentación explícita y dialogada de los criterios de evaluación constituye un paso esencial para establecer un marco comparativo que facilite la comprensión y apropiación de las expectativas evaluativas por parte de los estudiantes. Esta estrategia debe trascender la mera entrega escrita, involucrando procesos de discusión activa en el aula que permitan clarificar conceptos, resolver dudas y adaptar el lenguaje a la realidad del grupo. El proceso de socialización se apoya en teorías del aprendizaje colaborativo y constructivista, donde el conocimiento se construye en interacción y se fortalece cuando los estudiantes pueden interpretar y cuestionar las normas evaluativas. Además, el uso de ejemplos de trabajos anteriores que ejemplifiquen distintos niveles de desempeño funciona como una herramienta concreta para hacer tangible lo abstracto, facilitando la internalización de los criterios y estimulando la reflexión crítica. Esta práctica también promueve la transparencia y reduce la percepción de arbitrariedad, generando confianza y seguridad en el proceso evaluativo. El uso de tecnologías digitales para su difusión y acceso. En el contexto actual, el uso de plataformas digitales como Google, Classroom, Moodle, Canvas se erige como un recurso estratégico fundamental para garantizar el acceso permanente y flexible a los criterios de evaluación. Este acceso continuo permite que los estudiantes consulten, revisen y reflexionen sobre las expectativas de desempeño en cualquier momento, facilitando una planificación autónoma y consciente de su proceso de aprendizaje. Las tecnologías también posibilitan integrar materiales complementarios como videos explicativos, foros de discusión, cuestionarios autoevaluativos, que enriquecen la comprensión y permiten la interacción reflexiva en torno a los criterios. Esto fortalece la dimensión participativa de la evaluación, promoviendo un aprendizaje activo y colaborativo. Además, estas plataformas facilitan la actualización y retroalimentación en tiempo real, lo que contribuye a un proceso evaluativo más dinámico, oportuno y formativo.
Involucramiento activo de los estudiantes en la creación de criterios. Involucrar a los estudiantes en la co-construcción de los criterios de evaluación es una estrategia que fortalece significativamente la motivación, el compromiso y la responsabilidad sobre el propio aprendizaje. Este enfoque está alineado con las perspectivas de evaluación formativa y aprendizaje autorregulado, donde la reflexión crítica sobre lo que se espera y cómo se valora es parte esencial del desarrollo de competencias metacognitivas. La realización de talleres o actividades grupales donde los estudiantes propongan y discutan criterios para una actividad específica fomenta la participación democrática, la diversidad de perspectivas y el sentido de equidad. Esta práctica también contribuye a que los criterios sean más contextualizados, pertinentes y sensibles a las particularidades del grupo, evitando fórmulas rígidas y descontextualizadas. Además, el involucramiento estudiantil en la definición de criterios fortalece la transparencia y puede transformar la evaluación en un proceso dialogado y corresponsable. Revisiones periódicas y ajuste continuo. La evaluación no es un proceso estático, sino dinámico y contextual, porque la revisión y ajuste periódico de los criterios es indispensable para garantizar su pertinencia, equidad y eficacia a lo largo del tiempo. Esta revisión debe sustentarse en un análisis riguroso en la evidencia obtenida, incluye el desempeño real de los estudiantes, su retroalimentación, las experiencias docentes y los cambios en los contextos pedagógicos y curriculares. Este proceso reflexivo posibilita adaptar los criterios a nuevas necesidades, avances disciplinarios, características del alumnado o innovaciones metodológicas, asegurando que la evaluación siga siendo una herramienta potente para la mejora continua que siempre vamos buscando nosotros como docentes. Además, la sistematización de esta revisión promueve una cultura de evaluación crítica y flexible, donde el proceso es tan importante como los resultados. Estas estrategias conforman un conjunto interrelacionado que debe ser abordado de manera íntegra y coherente para consolidar una práctica evaluativa basada en la claridad, justicia, participación y formación continua. La implementación consciente y sistemática de estas estrategias no solo mejora la calidad de la evaluación, sino que también transforma la experiencia educativa promoviendo ambientes de aprendizaje más democráticos, inclusivos y centrados en el desarrollo integral del estudiante. La transparencia y participación se convierten así en motores de motivación, autorregulación y construcción colaborativa del conocimiento, pilares esenciales en la educación. Entonces, podemos indicar en cuanto a las estrategias de evaluación activa en educación primaria, ¿no? Es aquella que el estudiante no es un receptor pasivo de calificaciones, como hemos visto en la exposición, sino que participa de forma consciente, reflexiva y dinámica de su proceso, de su propio proceso de aprendizaje. En la educación primaria comunitaria vocacional, estas estrategias ayudan a que la evaluación sea formativa, inclusiva y vinculada a la vida y cultura de la comunidad. Hemos podido ver y estamos haciendo un resumen de todo lo que habíamos visto en la primera parte, que son las estrategias de evaluación activa y participativa, las rúbricas, ¿no? Elaborar junto a los estudiantes criterios claros de evaluación. Favorece que a los niños comprendan qué se espera de ellos y puedan autorregular su trabajo. Un proyecto comunitario como definir juntos qué aspectos se evaluarán: presentación, creatividad, aporte a la comunidad, trabajo en equipo, el portafolio de evidencias, recopilación de trabajos, dibujos, fotografías y reflexiones que muestren el avance del estudiante. Puede ser físico o digital con fotos, videos enviados por WhatsApp o en una carpeta online.
permite evaluar procesos, no solo resultados. La autoevaluación guiada. El estudiante reflexiona sobre lo que aprendió, qué hizo bien y qué debe mejorar. Puede hacerse con preguntas simples y adaptarlas a su edad. Eso tenemos que ver la edad, ¿no? ¿Qué fue lo más fácil para ti? ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿Cómo puedes mejorar? La coevaluación entre pares. Los estudiantes evalúan y dan retroalimentación a sus compañeros de forma respetuosa. Fomentar el pensamiento crítico, el respeto, el sentido comunitario. Después de una exposición, los compañeros comentan qué les gustó y qué podrían mejorar, ¿no? Y la evaluación mediante los proyectos. Hemos trabajado ya con proyectos, valorar el aprendizaje a través de proyectos vinculados a la comunidad y al entorno productivo. Permite evaluar conocimientos, habilidades y valores al mismo tiempo. Pueden crear una huerta escolar y evaluar el trabajo colaborativo, la aplicación de ciencias naturales y el compromiso, las listas de cotejo con participación de los estudiantes, como hemos visto, ¿no? El docente debe presentar una lista de criterios y el estudiante marca si los cumplió o no, identificando dónde mejorar. Es útil para tareas, trabajos manuales o actividades grupales. Los juegos y dinámicas evaluativas, lo que más les gusta a los estudiantes. Utilizar trivias, competencias sanas, concursos o aplicaciones interactivas para evaluar favorece la motivación y reduce el estrés de la evaluación. La educación primaria, ¿no? En educación primaria, las estrategias de evaluación activa deben fomentar la participación, el pensamiento crítico, la autonomía y el sentido de comunidad. No solo miden el aprendizaje, sino que lo fortalecen y lo hacen significativo. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es el uso de herramientas tecnológicas para la evaluación. En el marco de la educación, el uso de herramientas tecnológicas para la evaluación representa un componente clave en la transformación pedagógica hacia modelos más flexibles, inclusivos y centrados en el estudiante. La evaluación mediada por tecnología no es simplemente un recurso instrumental, sino una práctica educativa compleja que se define las formas de interacción, comunicación y retroalimentación entre docentes y estudiantes. Estas herramientas comprenden plataformas digitales como Google Classroom, Moodle, Canvas, Edmodo, aplicaciones específicas para evaluaciones formativas como Kahoot, el Quizlet, sistemas de seguimiento de aprendizaje, el EMS, y recursos multimedia que permiten diversificar y enriquecer las experiencias evaluativas. El desarrollo y la integración de estas tecnologías deben entenderse en diálogo con teorías de aprendizaje socioconstructivista, la evaluación formativa y la autorregulación, en las que la retroalimentación continua y la participación activa son fundamentales para el aprendizaje profundo y significativo. Además, este uso de herramientas tecnológicas para la evaluación, ¿no? Podemos mencionar 5 mejores recursos para hacer una buena retroalimentación. Uno, establecer metas y expectativas. Dos, ser específico y dar ejemplos. Tres, llevar un proceso presencial y personal. Cuatro, realizar periódicamente la retroalimentación o el feedback. Cinco, una sistematización de la retroalimentación. En cuanto a la importancia, tenemos la inmediatez en la retroalimentación. La posibilidad de ofrecer retroalimentación inmediata permite que el estudiante pueda reflexionar y ajustar sus estrategias de aprendizaje en un tiempo real, cerrando así el ciclo formativo de manera dinámica. Esta inmediatez responde a la necesidad pedagógica de acompañar el proceso de construcción del conocimiento y no solo evaluar resultados finales, favoreciendo la autorregulación y la metacognición. Entonces, estas herramientas tecnológicas permiten que los estudiantes proporcionen retroalimentación rápida, lo que ayuda a los estudiantes a corregir errores y mejorar su trabajo en un tiempo real. La accesibilidad y democratización del proceso evaluativo.
El acceso a plataformas y aplicaciones desde dispositivos múltiples amplía la posibilidad de participación del estudiante con diferentes condiciones y contextos, eliminando barreras espaciotemporales. Esto contribuye a la inclusión educativa, permitiendo a todos los estudiantes acceder a la información evaluativa y a la retroalimentación en igualdad de condiciones. Entonces, la accesibilidad facilita el acceso a la retroalimentación en cualquier momento y lugar, lo que es especialmente beneficioso para estudiantes que puedan tener horarios variables o que estudian a distancia. En nuestro caso, cuando ahora hemos migrado a lo que es educación a distancia, ¿no? Diversidad de formatos y riquezas, ¿no? Las herramientas tecnológicas permiten emplear una variedad de formatos para recoger evidencias de aprendizaje, videos, podcasts, presentaciones interactivas, simulaciones, cuestionarios digitales y ofrecer retroalimentación, no solo textual, sino también audiovisual o interactiva, enriqueciendo la comprensión y fomentando diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces, existe diversidad de formatos que si cada uno de nosotros nos ponemos a investigar, vamos a, tal vez algunos nos van a ser de más fácil acceso y algunos no, todo dependiendo de las habilidades que nosotros tengamos con lo que son las tecnologías, ¿no? Entonces, las plataformas permiten a los docentes utilizar diferentes formatos de retroalimentación, lo que puede hacer que la retroalimentación sea más atractiva y comprensible para los estudiantes. El fomento de la colaboración y la coevaluación. Muchas plataformas incluyen funcionalidades para promover la interacción entre pares mediante foros, espacios de comentario y tareas colaborativas. Esto potencia la evaluación participativa y formativa, donde los estudiantes asumen roles activos como evaluadores, reflexionando críticamente sobre el trabajo propio y ajeno, lo cual fortalece competencias sociales y cognitivas, ¿no? Entonces, algunas herramientas permiten la interacción y el trabajo colaborativo entre estudiantes, lo que fomenta un aprendizaje activo e interactivo de ideas. Tenemos el seguimiento, lo que va a ser del progreso, ¿no? Aquí tenemos el monitoreo y el análisis sistemático del proceso de aprendizaje. Las herramientas tecnológicas generan registros detallados y trazables del avance, permitiendo al docente realizar un seguimiento continuo, detectar patrones, dificultades y progresos. Esta información es fundamental para tomar decisiones pedagógicas fundamentadas, personalizar la enseñanza y fortalecer el acompañamiento a cada estudiante. Las plataformas digitales pueden registrar el desempeño de los estudiantes a lo largo del tiempo, facilitando un análisis más profundo de su progreso. En cuanto a los retos y consideraciones pedagógicas, el potencial de las herramientas tecnológicas se materializa solo si se integran en una propuesta educativa coherente y reflexiva. Esto implica capacitación continua para el docente y estudiante, no solo en el manejo técnico, sino en la comprensión pedagógica de la evaluación mediada por la tecnología, la selección crítica y contextualizada de las herramientas, evitando la tecnología por sí sola y priorizando su adecuación a los objetivos, características del alumnado y recursos disponibles. Garantizar la equidad digital y el acceso efectivo para evitar brechas que pueden profundizar desigualdades educativas. Diseñar estrategias evaluativas que integren tecnología con prácticas reflexivas y participativas, asegurando que la tecnología sea un facilitador y no un reemplazo de la interacción humana esencial en la evaluación. En cuanto a la conexión con la evaluación activa y participativa, el uso de herramientas tecnológicas promueve una evaluación más activa, colaborativa y centrada en el estudiante, pues facilita la participación constante y consciente en el proceso evaluativo. Al posibilitar la evaluación, la coevaluación y la retroalimentación continua, estas tecnologías contribuyen
a construir ambientes educativos que valoran la reflexión crítica, la autonomía y la co-construcción del conocimiento. Asimismo, la transparencia y accesibilidad que proporcionan fortalece la confianza y la comunicación, elementos imprescindibles para una evaluación justa, formativa y motivadora. La integración tecnológica, cuando se aborda con un enfoque pedagógico, transforma la evaluación en un proceso dinámico que acompaña el aprendizaje integral y sostenible. En cuanto a las herramientas tecnológicas comunes para la evaluación, ¿no? Puede ser que ustedes también conozcan otras herramientas. Cuando se da Educa Innova, ahí los profesores presentan sus proyectos de innovación. Google Classroom es una plataforma educativa integrada que funciona como un sistema de gestión del aprendizaje LMS simplificado, diseñado para facilitar la organización, comunicación y administración de actividades académicas en entornos virtuales o híbridos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que facilita la creación de tareas con criterios de evaluación claros, proporcionar retroalimentación estricta y audiovisual en las tareas, integración de recursos adicionales y materiales de estudio, uso de comentarios en documentos de Google para una retroalimentación más detallada, ¿no? Entonces, en sus funciones específicas para la evaluación, hay la distribución y recepción de tareas que permite asignar actividades con fechas límite, formatos variados, documentos, presentaciones, videos y recopilar entregas de forma ordenada y centralizada. Muchas veces la plataforma Moodle lo tienen instituciones, ¿no? Como la Universidad Pedagógica, tanto el pregrado como el posgrado, la Universidad Pedagógica, etcétera. Tal vez nosotros no tenemos esta plataforma para hacer un curso, entonces trabajamos con el Google Classroom. Cuando hemos entrado a finales del 2019, principios del 2021, yo, por ejemplo, he utilizado esta herramienta, ¿no? En lo que era en mi unidad educativa para una educación virtual, ¿no? Entonces tiene un enfoque educativo, una integración y organización, un trabajo colaborativo, existe la comunicación, la creación de evaluaciones, el seguimiento y retroalimentación, integración con otras herramientas de Google y es una herramienta de Google, ¿no? Y también hay la publicación y socialización de criterios de evaluación. Los docentes pueden compartir rúbricas y criterios claros para cada tarea, facilitando la transparencia y alineación entre expectativas y resultados. La retroalimentación directa y personalizada. La plataforma posibilita que el docente comente individualmente sobre cada entrega, brindando observaciones específicas para la mejora continua. La calificación y seguimiento. Las calificaciones pueden ser registradas y revisadas por los estudiantes en tiempo real, promoviendo la autoevaluación y la planificación del aprendizaje. La integración con otras herramientas como Google se conecta con Google Docs, Form o Slides para generar cuestionarios, encuestas y recursos interactivos que enriquecen la evaluación formativa. En cuanto a los beneficios pedagógicos, Google Classroom contribuye a fomentar un proceso de evaluación más estructurado. Perdón, un minutito, mi batería se está. ¿No? Entonces, todos seguramente tenemos lo que es el Classroom en nuestros, inclusive en nuestros celulares. No es necesario tener en la computadora, ¿no? A pesar de que es más fácil y accesible en lo que va a ser la computadora, ¿no? Entonces, también promueve la autonomía y la responsabilidad en la gestión del propio aprendizaje, elementos clave en la educación. Tenemos el Padlet, ¿no? Es una herramienta digital
que permite crear espacios colaborativos virtuales en forma de muros o tableros donde los usuarios pueden publicar y organizar contenidos diversos como textos, imágenes, videos, enlaces y archivos, ¿no? Aplicaciones en evaluación. Colecta y visualiza evidencias. Los estudiantes pueden subir sus productos de aprendizaje en formatos múltiples, lo que facilita la evaluación de competencias diversas, incluyendo creatividad y pensamiento crítico. El fomento de la evaluación colaborativa. Los docentes, estudiantes pueden comentar y evaluar las aportaciones de forma pública, promoviendo la coevaluación y el diálogo reflexivo. La autoevaluación y metacognición. Al observar el conjunto de aportes, los estudiantes pueden autoanalizar su proceso y desempeño en relaciones con sus pares. La flexibilidad y diversidad expresiva. Padlet se adapta a distintos estilos y ritmos de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes elijan la forma más adecuada para evidenciar sus conocimientos. En cuanto a los beneficios pedagógicos de Padlet, fortalece la participación activa y la construcción colectiva del conocimiento, favoreciendo un ambiente inclusivo y dinámico donde la evaluación es un proceso visible y compartido. Facilita el desarrollo de habilidades digitales, comunicativas y reflexivas esenciales para la formación integral. El Kahoot es una plataforma interactiva que permite crear y administrar cuestionarios, ¿no? Es un aprendizaje activo en el momento, ¿no? Juegos y evaluaciones en formato de concursos en tiempo real, orientados a fomentar la participación y motivación estudiantil. Los usos específicos para la evaluación. Aquí tenemos la evaluación diagnóstica y formativa rápida. Facilita la identificación inmediata de conocimientos previos, fortalezas y áreas de oportunidad mediante preguntas de opción múltiple, verdadero, falso y otras. Hay un involucramiento masivo porque permite que todos los estudiantes participen simultáneamente, generando un ambiente competitivo y lúdico que aumenta la atención y el compromiso. La retroalimentación instantánea. Los resultados se muestran en tiempo real, lo que permite al docente ajustar la enseñanza y al estudiante reflexionar sobre su aprendizaje. La flexibilidad y personalización. Los docentes pueden diseñar cuestionarios, adaptarlos a distintos niveles y contenidos y reutilizarlos en múltiples sesiones. En cuanto a los beneficios pedagógicos de Kahoot, promueve una evaluación activa y motivadora, convirtiendo la revisión y refuerzo de contenidos en una experiencia atractiva. Además, facilita la recopilación rápida de los datos sobre el nivel de comprensión del grupo, favoreciendo una enseñanza más adaptativa. A través de un concurso de preguntas y respuestas, permite investigar, crear, colaborar, aprender y compartir conocimientos. En el aula nos puede ser útil para evaluar, saber los conocimientos de los alumnos sobre un tema y desarrollar su competencia digital. Edmodo es una plataforma educativa que integra funciones de red social con herramientas de gestión académica, permitiendo la comunicación, organización y evaluación en entornos virtuales. ¿Qué es Edmodo? Es una red social especialmente diseñada para que estudiantes y docentes puedan intercambiar información, archivos y link en un entorno seguro. Las funcionalidades para la evaluación. Asignación y seguimiento de tareas permite distribuir actividades, fijar fechas de entrega y recibir trabajos con formatos diversos. Foros, debates, facilita la creación de espacios para discusión y reflexión que pueden ser evaluados cualitativamente, fomentando la argumentación y pensamiento crítico. Retroalimentación y calificaciones. Ofrece herramientas para proporcionar comentarios detallados y puntajes que los estudiantes pueden revisar en tiempo real.
evaluaciones formales e informales, incluye cuestionarios, encuestas y tareas evaluativas que contribuyen al seguimiento continuo del aprendizaje. La colaboración entre pares, los estudiantes pueden trabajar en grupos y participar en la coevaluación, promoviendo la responsabilidad compartida y el aprendizaje social. En cuanto a los beneficios pedagógicos, Edmodo crea un entorno educativo que promueve la interacción constante y el aprendizaje colaborativo, integrando la evaluación dentro de un marco comunicativo y formativo. Esto fortalece la transparencia, la participación activa y el desarrollo de competencias digitales y sociales. La incorporación de estas herramientas en los procesos evaluativos no solo mejora la gestión y comunicación, sino que también transforma la evaluación en una práctica activa, participativa y formativa. Facilita la diversificación de evidencias, el diálogo pedagógico y el acompañamiento personalizado, aspectos esenciales para responder a las demandas actuales de una educación centrada en el desarrollo integral, crítico y autónomo del estudiante. Seguramente si se les pregunta a cada uno de ustedes debe manejar otras tecnologías, ¿no? Sobre evaluación en la educación primaria, comunitaria, vocacional. Entonces, el uso de tecnologías en la educación primaria, ¿no? Debe responder a las necesidades del contexto y fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje desde una mirada integral, inclusiva y significativa. Las herramientas digitales no solo enriquecen las clases, sino que abren nuevas posibilidades para motivar a los estudiantes a desarrollar habilidades, generar aprendizajes contextualizados. En cuanto a a las principales funciones del uso de las tecnologías, hay el acceso a contenidos educativos de manera interactiva y atractiva, videos, plataformas de cursos digitales, ¿no? Y esto puede ser por áreas, matemática, lenguaje, etcétera, ¿no? Inclusive cuando estamos en el celular, ahí sale, ¿no? Quiere aprender un idioma, trabaje con esta herramienta tecnológica, ¿no? Después también nos da el fomento a la creatividad y el pensamiento crítico mediante el uso de aplicaciones, juegos educativos y actividades multimedia. Hay la facilitación de la comunicación y colaboración entre estudiantes, docentes y familias, incluso en comunidades alejadas o rurales, ¿no? También esto habría que ver si solamente es puro teoría y práctica, ¿no? Puede ser que en áreas rurales ni tengan acceso a luz, peor van a tener acceso a Internet. Eso habría que analizar de acuerdo al contexto. También ayuda a la personalización del aprendizaje, permitiendo que cada estudiante avance a su ritmo. El seguimiento y monitoreo del progreso de los estudiantes en tiempo real a través de plataformas educativas o cuadernos digitales. La evaluación apoyada por estas tecnologías desde un enfoque formativo y comunicativo busca valorar no solo lo que el estudiante sabe, sino lo que es capaz de hacer, sentir, reflexionar y transformar en su entorno. Las tecnologías aportan herramientas valiosas para realizar este tipo de evaluación de forma más eficiente, justa y participativa. Entonces, miren, podemos cerrar con esto, ¿no? ¿Cómo apoyan las tecnologías a la evaluación? Ya hemos visto el uso de portafolios digitales donde los estudiantes pueden guardar evidencias de sus trabajos, reflexiones y avances, las evaluaciones interactivas, el quiz, juegos formularios que permiten evaluar conocimientos de forma lúdica y motivadora, los videos o grabaciones que documentan procesos, presentaciones orales o actividades prácticas, las herramientas de retroalimentación inmediata como comentarios en línea, rúbricas digitales o calificaciones automáticas, la aplicación de autoevaluación y coevaluación que promueve la participación activa del estudiante
en su propio proceso de aprendizaje. La importancia de la tecnología en la evaluación comunitaria primaria vocacional. Respeta y se adapta al contexto. Las tecnologías bien utilizadas permiten contextualizar la evaluación en la realidad de cada comunidad educativa. Involucra a la familia y a la comunidad, compartiendo evidencias y avances a través de medios digitales accesibles como el WhatsApp, audios, fotos, videos. Fortalece el enfoque vocacional, permite que los niños y niñas demuestren sus habilidades productivas, creativas y sociales en distintos formatos más allá de lo escrito. Entonces, el uso de las tecnologías en la evaluación de la educación primaria, comunitaria, vocacional, no reemplaza al docente ni al contacto humano, sino que lo complementa, mejora la calidad del proceso educativo y favorece una evaluación más inclusiva, participativa y transformadora. Estrategias de la retroalimentación. Tenemos la claridad y especificidad. La claridad y especificidad en la retroalimentación son pilares para que el estudiante pueda interpretar con exactitud las observaciones y orientaciones que recibe. Cuando la retroalimentación es ambigua o general, se corre el riesgo de generar confusión, frustración o una interpretación errónea, lo cual limita la posibilidad de mejora real. Por ello, la información debe centrarse en aspectos concretos y observables del desempeño, describiendo qué hizo bien y qué requiere atención. En el marco de la evaluación formativa, esta precisión permite un diagnóstico claro y un diseño de intervenciones pedagógicas ajustadas a necesidades reales. Asimismo, contribuye a que los estudiantes desarrollen habilidades metacognitivas al entender con detalle sus fortalezas y áreas de oportunidad, lo que fortalece su autonomía y autorregulación. Entonces, en la claridad y especificidad, ¿no? Debemos asegurarnos de que la retroalimentación sea clara, específica y relacionada con los criterios de evaluación establecidos. Uso de multimedias. El empleo de medios audiovisuales en la retroalimentación amplifica su impacto al superar limitaciones de lenguaje escrito tradicional. Por ejemplo, un video explicativo puede mostrar directamente cómo mejora una presentación oral. Un audio puede transmitir un tono empático que refuerce el mensaje positivo. Desde la teoría del aprendizaje multimodal se reconoce que combinar diferentes canales sensoriales facilita la comprensión y retención de la información. Esto es particularmente relevante en contextos heterogéneos donde los estudiantes tienen estilos de aprendizaje variados y en ambientes virtuales donde la comunicación puede ser más distante. El uso de herramientas tecnológicas para grabar comentarios, insertar anotaciones en documentos digitales o compartir ejemplos concretos permite una retroalimentación más personalizada y efectiva, generando mayor motivación y compromiso. La retroalimentación constructiva debe ser un proceso orientado a la construcción y fortalecimiento del aprendizaje, no una crítica punitiva. Esto implica que el lenguaje utilizado sea positivo, orientador y respetuoso, resaltando los logros y avances para mantener la motivación y autoestima del estudiante. Además, debe incluir sugerencias prácticas y alcanzables para la mejora, evitando mensajes negativos o demasiado genéricos que desmotiven. Este enfoque contribuye a generar un clima de, de emotividad, ¿no? Entonces,
enfocarse en lo positivo y proporcionar sugerencias claras para la mejora, fomentar la reflexión, invitar a los estudiantes a reflexionar sobre la retroalimentación recibida y cómo pueden aplicar las sugerencias en su trabajo futuro. Estimular el aprendizaje colaborativo, fomentar el uso de herramientas como Padlet para que los estudiantes se brinden retroalimentación entre sí, promoviendo un ambiente de aprendizaje colaborativo y significativo. Monitoreo y seguimiento. Realizar un seguimiento de la aplicación de la retroalimentación en los trabajos subsiguientes, asegurando que los estudiantes comprendan y utilicen las sugerencias. Entonces, para ya terminar y concluir, vamos a sintetizar qué significa retroalimentar en educación primaria comunitaria vocacional. La retroalimentación es un proceso pedagógico mediante el cual el docente brinda orientaciones, observaciones y comentarios al estudiante respecto a su desempeño académico. En el contexto de educación primaria comunitaria vocacional, la retroalimentación no solo se limita a corregir errores, sino que se convierte en un diálogo formativo y afectivo que respeta el ritmo, contexto cultural y realidad de cada niña o niño. Es una práctica que valora el proceso más allá del resultado, reconociendo los avances individuales y fortaleciendo la construcción colectiva del conocimiento. ¿Por qué es importante retroalimentar en esta etapa? Porque fortalece el aprendizaje significativo. La retroalimentación oportuna ayuda a que los estudiantes comprendan qué están haciendo bien, qué pueden mejorar y cómo lograrlo, favoreciendo un aprendizaje más profundo y duradero. Fomenta la autonomía. Al recibir comentarios claros, los estudiantes aprenden a autorregularse, a reflexionar sobre su propio trabajo y a asumir un rol más activo en su proceso formativo. Refuerza la autoestima y motivación. Cuando la retroalimentación es positiva, respetuosa y enfocada en el esfuerzo, se genera un ambiente de confianza donde los niños se sienten valorados y motivados a seguir aprendiendo. Acompaña el desarrollo integral. En la educación primaria se busca formar no solo lo académico, sino también lo emocional, social, lo ético. La retroalimentación contribuye a un desarrollo integral cuando es continua, empática y formativa. Promueve el sentido comunitario del aprendizaje en el enfoque comunitario, vocacional. La retroalimentación también se da en colectivo entre compañeros, con la familia y con la comunidad educativa, fortaleciendo el trabajo colaborativo y el compromiso social. Entonces, ya con esta diapositiva, ¿no? Con esta última diapositiva, estamos terminando con la unidad número 5, técnicas y estrategias de evaluación en educación primaria. Mis reconocimientos por su entrega y compromiso. Hasta pronto, colegas constructores de una educación con sentido. Cerramos un ciclo, pero abrimos caminos de transformación. Que cada saber compartido se convierta en una acción para una educación verdaderamente productiva y con sentido. Hasta otra oportunidad, bendiciones, éxitos y no se olviden, tenemos de este lunes hasta el otro lunes para subir todo lo que son los trabajos, exámenes, el foro y a partir de ahí yo voy a mandar un comunicado para que ustedes puedan ver las notas al 100% y vamos a tener 2 días para que se comuniquen. Si hubiera alguna duda al respecto, me escriben a mi WhatsApp personal. Pero ya ustedes van a poder obtener las notas al 75%. Un gusto, bendiciones y hasta luego.